Demos comienzo con la clase número 5 de Jeremías. Estudiaremos el capítulo 3 de Jeremías. El tema central del capítulo 3 es adulterio de Israel. Expondremos los puntos principales. Primero, Dios le dice a Israel adulterado que vuelva. Versículo 1 al 5. Segundo, Judá no vuelve a pesar de haber visto la destrucción de Israel. Versículos 6 al 10. Tercero, Dios le dice al Israel del norte que regrese. Versículo 11 al 18. Cuarto, lamentos, porque Dios se ha apartado. Versículo 19 al 22. Quinto, Israel se arrepiente. Versículo 22b al 25. Leamos el versículo 1. Supongamos que un hombre se divorcia de su mujer y que ella lo deja para casarse con otro. ¿Volvería el primero a casarse con ella? Claro que no. Semejante acción contaminaría por completo la tierra. Pues bien, tú te has prostituido con muchos amantes y ya no volverás a mí, afirma el Señor. Dios, utilizando los actos de los hombres del mundo, reprende el mal que cometió Israel. La mujer desechada vuelve con su primer marido después de haber estado con otro hombre. Pero el primer marido no puede volver a recibirla. Porque si el primer marido recibe de vuelta a la mujer, esa tierra quedaría contaminada. Pero Israel, que había abandonado a Dios, que es su marido, y adorado a otros dioses, si se arrepiente, Dios dice que lo volverá a tomarla. Israel abandona a Dios, que es su marido. Adoró a otros dioses. Pero si se arrepiente y vuelve, Dios dice que lo volverá a tomarla. Esto es muestra del infinito e incondicional amor de Dios. Versículo 2. Fíjate bien en esas lomas estériles donde no se han acostado contigo, como un beduino en el desierto. Te sentaba junto al camino a la espera de tus amantes. Has contaminado la tierra con tus infames prostituciones. Dijo, fíjate bien en esas lomas estériles. Se trata de un lugar sin árboles ni arbustos. Es un monte rojizo. Significa que Israel adoró a ídolos bajo árboles frondosos y en lomas estériles. Así el pueblo de Israel adoró a ídolos donde sea. Se dedicó con todo el esfuerzo a adorar ídolos. Como un beduino en el desierto, contaminó la tierra con infames prostituciones. Aquí, que se haya prostituido, significa que han adorado a ídolos. Que haya sido infame significa que se han apartado de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. Versículo 3. Por eso se demoraron la lluvia y no llegaron los aguaceros de primavera. Tienes el descaro de una prostituta, no conoces la vergüenza. Las lluvias se detuvieron por la maldad del pueblo de Israel.
Las lluvias son lluvias abundantes que fertilizan la tierra. Los aguaceros de primavera, lluvia tardía, es lluvia que hace fructiferar en el tiempo de la fructificación. Pero Dios detuvo las lluvias porque Israel había pecado. Ellos se volvieron descarados como las prostitutas y actuaron sin vergüenza. Se volvieron insensibles a la buena conciencia. Ellos ya no reconocieron lo vergonzoso como algo vergonzoso. Versículo 4. No hace mucho me llamabas, Padre mío, amigo de mi juventud. Versículo 5. ¿Vas a estar siempre enojado? ¿Guardarás rencor eternamente? Y mientras hablabas, hacías todo el mal posible. Israel vuelve a Dios y clama por haber recibido tribulación como castigo. Dijo, Padre mío, amigo de mi juventud. Se refiere al tiempo que Dios amó al pueblo de Israel cuando era joven. Dios amó a Israel desde el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando los fieles estén padeciendo calamidad como castigo, deberán recordar su primer amor. Nosotros debemos clamar a nuestro Dios que nos ha rescatado cuando estábamos pasando calamidades. Dios no mantiene su ira. Derrama misericordia aún en medio de la ira. Versículos 6 al 8. Durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo, ¿has visto lo que ha hecho Israel la infiel? Se fue a todo monte alto y allí, bajo todo árbol frondoso, se prostituyó. Yo pensaba que después de hacer todo esto, ella volvería a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá, y vio también que yo había repudiado a la apóstata Israel, y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Israel del norte ha traicionado a Dios y ha ido a distintos lugares a adorar ídolos. Y Dios envió a varios profetas para exhortarles a que volviese, pero ellos no volvieron. Por tanto, Dios no tuvo otra que mandar castigo, y por eso Israel se destruyó completamente. Israel del norte se destruyó completamente en el año 9 del reinado del rey Josías. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 10. Año 721 a.C. Aquí dijo que hasta le dio la carta de divorcio. Esto significa que Dios dejó que el Israel del norte se destruyera completamente. Versículos 9 al 10. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. A pesar de todo esto, la hermana, la infiel Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse, afirma el Señor. Judá del sur, aun después de haber visto la destrucción de su hermana, la Israel del norte, siguió pecando. Judá adoró ídolos, aunque haya visto la destrucción de Israel del norte por la idolatría. Y mintió. Se rebeló. El pueblo de Judá siguió adorando ídolos. Nosotros no debemos seguir al mundo como hicieron Judá e Israel. Debemos tomar como espejo
la ruina de otras personas que han pecado. Debemos arrepentirnos y volver a enderezarnos. Versículo 11 y 12. El Señor me dijo: la apóstata Israel ha resultado ser más justa que la infiel Judá. Ve al norte y proclama este mensaje: vuelve, apóstata Israel, no te miraré con ira, afirma el Señor, no te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. Está diciendo que el Israel del norte fue más justo que el Judá, que todavía no estaba arruinada, porque las personas de Israel del norte se arrepintieron por el castigo que habían recibido de Dios, pero Judá seguía pecando. La gente de Judá no se arrepintieron y no quisieron escuchar la palabra. Versículo 13. Tan solo reconoce tu culpa, que te rebelaste contra el Señor tu Dios. Bajo todo árbol frondoso has brindado a dioses extraños tus favores, y no has querido obedecerme, afirma el Señor. Está diciendo que se arrepienta sinceramente y que vuelvan a Dios. En el versículo 14 también está diciendo que vuelva. Dios es marido de los fieles, y los fieles son la novia. Mateo capítulo 25, versículo 1. Versículo 15. Les daré pastores que cumplan mi voluntad, para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Dijo que Dios mandaría pastores que agrade su corazón. Esto significa que levantará a siervos fieles. Así va a restaurar la vida espiritual de Israel. Versículo 16. En aquellos días, cuando ustedes se hayan multiplicado y sean numerosos en el país, ya no se dirá más arca del pacto del Señor. Nadie pensará más en ella ni la recordará. Nadie le echará de menos ni volverá a fabricarla, afirma el Señor. Dijo, ya no se dirá más arca del pacto del Señor. Significa que no dará más culto centrado en culto del Antiguo Testamento. En tiempo actual, tiempo del Nuevo Testamento, ya no se habla de arca del pacto del Señor. En este tiempo del Nuevo Testamento no hay necesidad de presentar ante Dios con toros o corderos. Ahora damos el culto a Dios en espíritu y en verdad por creer en Jesús. Juan capítulo 4, versículo 24. Versículo 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se reunirán en Jerusalén para honrar el nombre del Señor y ya no volverán a obedecer ciegamente a su malvado corazón. Dijo, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Esto señala al reino de Dios y a la Iglesia. Significa que las naciones se arrepentirán y creyendo en Jesús volverán. Que el malvado corazón se volverá. Versículo 18. En aquellos días la tribu de Judá se unirá al pueblo de Israel y juntos vendrán del país del norte a la tierra que di como herencia a sus antepasados. Eran enemigos los de Judá del sur con Israel del norte, pero después se unirán como hermanos y se harán las paces, que se volverán un reino pacífico de Dios.
En el tiempo del Nuevo Testamento, todos los pueblos se volverán uno por creer en Jesús. Todos los pueblos vivirán recibiendo a Dios. Versículos 19 al 20. Yo mismo dije, ¿cómo quisiera tratarte como a un hijo y darte una tierra codiciable, la heredad más hermosa de las naciones? Yo creía que me llamarías Padre mío y que nunca me dejarías de seguirme. Pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel, como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor. Significa que Dios tomará como hijo y lo amará al Israel restaurado. Dijo que le dará una hermosa heredad en medio de las naciones. Significa que si nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, Dios nos exaltará. Y nos llevará a vivir en el paraíso espiritual. Versículo 21 al 22. Se escucha un grito en las lomas estériles, la súplica angustiosa del pueblo de Israel, porque han pervertido su conducta, se han olvidado del Señor su Dios. Vuélvanse, apóstatas, y los curaré de su infidelidad. Aquí estamos, a ti venimos, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Que si el pueblo de Israel se arrepiente y vuelve suplicando, el Señor les perdonaría. En el versículo 22 está profetizando que el pueblo de Israel arrepintiéndose, volverán a Dios. Versículo 23. Ciertamente son un engaño las colinas y una mentira el estruendo sobre las montañas. Y ciertamente en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. Aquí las colinas y las montañas se refieren a pequeños y grandes poderes, pero se dan cuenta de que depender de esos poderes del mundo no les lleva a nada. Adoran a ídolos, pero depender de eso, todo es en vano. Nada de eso puede salvarnos. Es más, será avergonzados de adorar a ídolos. La verdadera salvación está solo en Dios. Versículo 25. Acostémonos en nuestra vergüenza y que nos cubra nuestra desgracia. Nosotros y nuestros antepasados hemos pecado contra el Señor nuestro Dios. Desde nuestra juventud y hasta el día de hoy no hemos obedecido al Señor nuestro Dios. De igual manera, si nosotros pecamos, padeceremos vergüenza. Si adoramos ídolos, seremos avergonzados. Pero si volvemos a Dios, recibiremos elogio, recibiremos gloria. Si nos arrepentimos y volvemos a Dios, Dios nos exaltará. Si queremos volver sinceramente arrepentidos a Dios, ¿qué debemos hacer? Si queremos volver, primero debemos dejar la maldad. Segundo, hay que dejar el egoísmo. Tercero, hay que desechar la dependencia a las cosas del mundo. Israel se tiene que arrepentir de haber seguido a Egipto, a Asiria, a Babilonia. Nosotros también debemos arrepentirnos de seguir las cosas del mundo hoy en día. Y debemos volver de todo corazón a Dios y buscar al Señor. Entonces Dios nos perdonará y nos recibirá. Hasta aquí hemos estudiado el capítulo 3. Continuaremos estudiando con el capítulo 4.
El tema central del capítulo 4 es tierra vieja, tierra no labrada. Primero, vuelvan a Jehová. Versículo 1 y 2. Segundo, arad la tierra vieja, no labrada. Versículo 3 al 4. Tercero, quemad los espinos. Versículo 5 al 18. Cuarto, Jeremías escuchó los rumores de advertencia de guerra con el corazón. Jeremías escuchó los rumores de advertencia de guerra con el corazón. Versículo 19 al 22. Quinto, toda la tierra se quedará desolada, pero no destruida completamente. Versículos 23 al 31. Leamos el versículo 1 y 2. Israel, si piensas volver, vuélvete a mí, afirma el Señor. Si quitas de mi vista tus ídolos abominables y no te alejas de mí, si con fidelidad, justicia y rectitud juras por la vida del Señor, entonces en Él serán benditas las naciones y en Él se gloriarán. Dios le dice a los fieles que vuelvan a Él. Esto es porque el corazón del pueblo de Israel estaba lejos, aunque estaban sirviendo a Dios. Isaías capítulo 29, versículo 13. Los corazones que están apartados de Dios deben volver a Dios. Solamente habrá vida si vuelven a Dios. Podrá gozar de la alegría en Dios si permanece en el reino de Dios. ¿Qué deben hacer los fieles para volver a Dios? Primero, deben quitar los ídolos abominables de la vista de Dios. Versículo 1. Todo ídolo abominable delante de la vista de Dios es idolatría. Si los fieles creyentes adoran a ídolos, Dios se pondrá celoso. Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 5. Segundo, no debe vacilar el corazón. Hay que confiar plenamente en Dios. Porque si no depende de Dios, su corazón vacilará y se llenará de miedo. Dudará. Entonces se apartará de Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8. Josué, capítulo 24, versículo 15. Los fieles deben confiar y creer en la palabra de Dios siempre, de que se cumplirá. La promesa de Dios siempre se cumplirá. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 20. No hay que dudar. No debemos probar a Dios. Tercero, para volver a Dios, debe ejercer la fidelidad, justicia y rectitud. Aquí la justicia, la fidelidad es la verdad. Se refiere a todo lo que no tiene mentira ni hipocresía. Los fieles deben llevar una vida sin engaños, usando bien la conciencia. La verdad es tener lealtad, tener fidelidad. Nuestro Señor Jesús
dijo que cuidara la justicia, la misericordia y la fidelidad. La justicia, la misericordia y la fidelidad, la fe. Mateo capítulo 23, versículo 23. Debemos arrepentirnos de todo lo que no es sincero. Hay que arrepentirse de todo lo que no hemos obedecido en la verdad. Luego, ¿qué es la justicia? Esto es juzgar todo equitativamente, ser parcial, juzgar todos los casos de manera correcta. Y hay que creer que todo lo que Dios ha obrado en mí es lo justo. Hay que creer en la soberanía de Dios. Salmos 51, versículo 4. Dios es un Dios justo, equitativo. Y aunque haya personas que no nos traten con parcialidad justamente, no debemos odiar ni quejarnos. Debemos tener una fe como la de José. No debemos odiar ni quejarnos. ¿Qué es la rectitud? Es lo correcto. Lo correcto delante de Dios y los hombres. Nosotros debemos seguir con todo el corazón lo que es correcto. Mateo capítulo 6, versículo 33. La justicia es más importante que toda la creación. Dios pide justicia. Hay que desechar la injusticia. En el versículo 2 dijo, juras por la vida del Señor. Esto significa que los fieles deben confiar completamente en Dios viviente, que los fieles tienen vida por Dios. Dijo, en Él serán benditas las naciones. Los fieles creyentes deben volver a Dios y vivir en su voluntad confiando en Dios viviente. Entonces, la obra de la luz de Dios se reflejará. Entonces, las personas de las naciones, viendo esta luz, se gozarán en ella. Los gentiles también, viendo esta luz, serán salvos. Aquí dijo, y en él se gloriarán. Significa que si los fieles viven por fe, los gentiles se arrepentirán y adorarán a Dios. Significa que si los fieles viven por fe, los gentiles se arrepentirán y adorarán a Dios. Si los fieles no cuidan la fe, los gentiles insultarán a Dios y a los fieles creyentes. Romanos capítulo 2, versículo 24. Versículo 3. Así dice él a los habitantes de Judá y de Jerusalén, abran surcos en terrenos no labrados y no siembren entre espinos. Aquí la tierra no labrada, la tierra vieja, es tierra dura, llena de matorrales, imposible de sembrar, tierra áspera. En esta tierra no se puede sembrar. Esto simboliza que nuestro corazón es así de perverso y terco. Un corazón que no es manso. Por lo tanto, debemos arrepentirnos con un corazón manso y humilde y volver a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago capítulo 1, versículo 21. Nuestra vida se separa de Dios
por este corazón endurecido. Efesios capítulo 4, versículo 18. Tenemos vida cuando nuestro corazón es manso. Los nuevos brotes aparecen en las ramas tiernas en un árbol. Nosotros debemos recibir la palabra de Dios con un corazón humilde. Segundo, dijo que no siembre entre los espinos. No debemos echar semillas en medio de espinos. Aunque arroje semillas allí, todos los nutrientes se irán para los espinos. Mateo capítulo 13, versículo 22. Este matorral, los espinos, simbolizan nuestros perversos egoísmos que están en nuestro corazón. Y también es corazón que molesta a otros. Es la actitud de que nosotros pinchamos y herimos a otros, convirtiéndonos en espinas. Le provocamos heridas. En ese estado es imposible poder recibir la palabra de Dios. Versículo 4. Habitantes de Judá y de Jerusalén, marquen su corazón con la señal del pacto. Circuncídense para honrar al Señor. No sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Aquí dijo que realizara la circuncisión por sí mismo. La circuncisión fue impuesta desde Abraham. Génesis capítulo 17, versículo 9 al 10. Esto significa, el significado de la circuncisión, primeramente, es eliminar el egoísmo. Segundo, es pertenecer a Dios. Tercero, es participar del pacto de Dios. Cuarto, es ser de señal de pueblo de Dios. Por lo tanto, debemos quitar el cuero de nuestro corazón. Debemos quitar el cuero de nuestro corazón. Hay que eliminar el egoísmo del corazón. Hay que cortar el cuero que cubre nuestro corazón. Hay que eliminar el egoísmo del corazón. Y nosotros somos pueblo que le pertenecemos a Dios. Somos de propiedad de Dios. Así que debemos vivir por Dios. Debemos realizar, por lo tanto, la circuncisión de nuestro corazón. No realizamos la circuncisión en el tiempo actual. Los rituales consagrados del Antiguo Testamento son la circuncisión y la celebración de la Pascua. Los rituales consagrados del Nuevo Testamento son el bautismo y la Santa Cena. No es necesario llevar a cabo la circuncisión hoy en día, pero hay que quitar el cuero del corazón. Ezequiel capítulo 44, versículo 9. Jeremías capítulo 9, versículo 26. Hechos capítulo 7, versículo 51. Es más importante la circuncisión del corazón que la circuncisión del cuerpo. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Somos personas que participamos del pacto de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29. Filipenses capítulo 3, versículo 2 y 3. Si no avanzamos con esta clase de fe, Dios mandará castigo. Significa que Dios se aireará. Por eso, como dice en la palabra, debemos arar la tierra vieja. Hay que quitar los matorrales de espinos. Luego, debemos realizar la circuncisión del corazón. Debemos pertenecer al pueblo de Dios.
Así nos convertiremos en buenas tierras y así llevaremos buenos frutos. Versículo 5. Anúncienlo en Judá, proclámenlo en Jerusalén, toquen la trompeta por todo el país, griten a voz en cuello, reúnanse y entremos en las ciudades fortificadas. Aunque Judá y el pueblo de Jerusalén pecaron, no se arrepintieron. Por eso, el ejército del enemigo entrarían invadiendo, tocando trompetas. Por eso que los enemigos invadirían a Judá, que los pueblos enemigos iban a destruir fiera y cruelmente. Porque el pecado de Judá ha sido tan grande, así será de grande su juicio también. Versículo 8 y 9. Por esto, vístanse de luto, lamentense y giman, porque la ardiente ira del Señor no se ha apartado de nosotros. En aquel día desfallecerá el corazón del rey y de los jefes. Los sacerdotes se llenarán de pánico y los profetas quedarán atónitos, afirma el Señor. Le está diciendo a Judá que se lamenten porque los enemigos estaban por invadir. Dijo que sería grande su castigo, que el castigo les vendría de repente, que los corazones de los reyes y autoridades quedarían desfallecidos. Los sacerdotes y los profetas también quedarían atónitos, porque ellos no quisieron arrepentirse, aunque escuchara las advertencias de Dios. Si nosotros, los fieles, no estamos lamentando, gimiendo por nuestros pecados, Dios nos castigará. Es más, nos lamentaremos recibiendo el juicio de Dios. Continuamos con el versículo 10. Versículo 10. Yo dije, Señor mi Dios, ¿cómo has engañado a este pueblo y a Jerusalén? Dijiste, tendrán paz, pero tienen la espada en el cuello. Dijo, Señor mi Dios, ¿cómo has engañado a este pueblo y a Jerusalén? Que Judá fue engañado, significa. Dios dejó que Judá fuera engañado. Dejó que Israel, Judá, fuera engañado. Los falsos profetas dijeron a la gente del pueblo de Judá, tendrán paz, está bien. Ellos, por seguir esas palabras, en vez de paz, tuvieron castigo. Así, si alguien sigue a los falsos profetas, tarde o temprano serán engañados. Si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, seremos engañados. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. No serán engañados los que en verdad aman y obedecen la verdad. El pueblo de Judá odiaron a Dios, diciendo que habían sido engañados después de haber recibido castigo por sus propios pecados. Cuando estaban siendo destruidos, odiaron a Dios. Versículo 11 y 12. En aquel tiempo se les dirá a este pueblo y a Jerusalén, desde las estériles lomas del desierto, sopla un viento abrasador, en dirección a la capital de mi pueblo.
No es el viento que sirve para aventar, ni para limpiar el trigo. El viento que haré venir es demasiado fuerte para eso, porque yo mismo dictaré sentencia contra ellos. Significa ahora que le llegará al pueblo de Judá gran calamidad como viento abrasador, que le llegará castigo violento. De esta manera, si no se arrepiente, vendrá el juicio. Versículo 13. Mírenlo, avanzar como las nubes. Sus carros de guerra parecen un huracán. Sus caballos son más veloces que las águilas. ¡Ay de nosotros! Estamos perdidos. Dijo que vendrá el enemigo como el avanzar de las nubes, que los carros de guerra vendrán como huracán. Versículo 14. Jerusalén, limpia de maldad tu corazón, para que seas salvada. ¿Hasta cuándo hallarán lugar en ti los pensamientos perversos? Dijo que limpiara la maldad del corazón, que aún en medio del castigo habría salvación si se arrepintiese. Habrá salvación para los fieles si se arrepiente en medio de la tribulación. Versículo 15. Una voz anuncia desgracia desde Dan y desde las colinas de Efraín. Dan se encuentra al límite norte de Israel. Las colinas de Efraín son las colinas al norte de Israel próximas a Judá. Significa que Babilonia invadirá desde el norte de Israel hasta el sur. Versículos 17 al 18. La rodean como quien cuida un campo, porque ella se rebeló contra mí, afirma el Señor. Tu conducta y tus acciones te han causado todo esto. Esta es tu desgracia, qué amarga es, como te ha calado en el propio corazón. Los invasores rodearán a Jerusalén. Jerusalén ya no tendrá dónde escapar, porque el ejército babilónico los habrá rodeado. Esto es porque el pecado de Judá era muy grande. Versículos 19 al 20. ¡Qué angustia, qué angustia! Me retuerzo de dolor, mi corazón se agita. ¡Ay, corazón mío! No puedo callarme. Puedo escuchar el toque de trompeta y el grito de guerra. Un desastre llama a otro desastre. Todo el país está devastado. De repente fueron destruidos las carpas y los pabellones donde habito. Judá estaba por caer por los ataques de Babilonia. Israel estaba destruyéndose. Por eso Jeremías estaba sintiendo tristeza y adolorido. Versículo 21. ¿Hasta cuándo tendré que ver la bandera y escuchar el toque de la trompeta? Aquí bandera es estandarte del enemigo. Era inminente el ataque del ejército babilonio, pero el pueblo de Judá no supo de lo que estaba sucediendo. El pueblo de Judá estaba indiferente a hacer el bien. Versículo 23. Miré a la tierra y era un caos total. Miré a los cielos y todo era tinieblas. De esta manera la tierra de Judá quedaría en caos y en tiniebla ante la invasión del ejército babilonio. Quedaría desolado. En el versículo 27 dijo que todo el país quedaría desolado, pero no se destruiría por completo. Versículo 27. Así dice el Señor, todo el país quedará desolado, pero no lo destruiré por completo. Dios no destruirá por completo a Judá, pero la raíz quedaría. Significa que Dios derramaría misericordia aún en medio de su ira,
Isaías capítulo 6, versículo 13. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Versículo 28. Por eso el país estará de luto y los altos cielos se oscurecerán. Pues ya lo dije y no me retractaré, lo he decidido y no me volveré atrás. Dios dispuso traer el castigo al pueblo de Judá. Dios no se arrepiente de lo que ha decidido, siempre concreta lo que dispuso. Por lo tanto, las personas sufrirían tristeza y estarían en luto. Versículo 29. Ante el ruido de arqueros y jinetes huye toda la ciudad. Algunos se meten en los matorrales, otros trepan por los peñascos. Toda la ciudad queda abandonada, no queda un solo habitante. Entraron arqueros y jinetes, ellos entrarían haciendo ruido y alborotando. Nadie podría escapar de ellos. Nadie podría escapar de ellos. Versículo 30. ¿Qué piensas hacer, ciudad devastada? ¿Para qué te viste de púrpura? ¿Para qué te pones joyas de oro? ¿Para qué te maquillas los ojos? En vano te embelleces, pues tus amantes te desprecian, solo buscan tu muerte. Los de Judá y Jerusalén quisieron salvarse buscando ayuda de países gentiles. Usaron distintos métodos y maneras, pero no les iba a servir de nada ante las dificultades. Aquí los amantes se refieren a los países gentiles. De esta manera, nada sirve depender del mundo. Es más, padecerán desprecio y vergüenza. Versículo 31. Oigo gritos como de partuenta, gemidos como de primeriza. Son los gemidos de la bella Sión, que respira con dificultad, que extiende los brazos y dice: ¡ay de mí que desfallezco! Estoy en manos de asesinos. Dijo: oigo gritos como de parturienta, que el dolor iba a ser tan tremendo cuando el pueblo de Judá iba a ser destruido. Dijo: ¡ay de mí que desfallezco! Cuando ellos estén padeciendo, no solamente iban a sufrir físicamente, sino también espiritualmente. Así que, cuando nosotros estemos recibiendo castigo y juicio, todo será doloroso, cuerpo y alma. Pero, si los fieles se arrepienten en medio del castigo, su espíritu se renovará. Y aunque tengan muchas calamidades, su corazón estará en paz. Por lo tanto, no debemos depender de las cosas del mundo, ni seguirle a los ídolos. Debemos depender y esperar solamente en Dios, quien es la fuente de bendición y de vida. Y por eso siempre nuestro corazón esté en paz. Nuestro espíritu se renueve cada día. Concluimos con la clase número 5 de Jeremías. Muchas gracias. De cada día. Concluimos con la clase número 5 de Jeremías. Muchas gracias.